Muy buenos días, alumnos de quinto año básico. Como ya es de costumbre, nos encontramos nuevamente en el apoyo de la clase de educación matemática del día viernes, 12 de junio. Este apoyo, ¿cierto?, se realiza a la clase de mi Jimena. Ya, vamos a comenzar. Educación matemática, quinto año básico. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a apoyar la clase número 8, fecha 12 del 6 2020, ¿cierto? Educación matemática, codocencia complementaria y paralela a cargo de la educadora diferencial Rafaela Braña. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a trabajar en la página 72 y 73 del texto del estudiante. ¿Ya? Esta y esta. Vamos a ver de lleno ahora los ejercicios. Comenzamos. Dice, página 70 y... Déjenme acomodarme un poquito, por favor. Acá. Página 72. Como vemos acá, son ejercicios prácticos de división, ¿cierto? Dice, práctico, resuelve las siguientes divisiones, luego clasifícalas como exactas o no exactas. Justifica tu elección. ¿Ya? Primero vamos a resolver esta división aquí como modo de ejemplo. Tenemos nuestro lapicito, ¿cierto? Dice 338 dividido 2. Vamos a recordar un poquito luego, las partes de la división, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer aquí, ¿cierto?, es ver el 2. ¿Me cabe en el 3? Sí, ¿no es cierto? El 2. ¿Me cabe en el 3? Sí. ¿Cuántas veces me cabe? 2 por 1 son 2. 2 por 2 son 4. Me paso, ¿cierto? Entonces cae una vez el número y lo coloco acá. Y digo 2 por 1, 2, ¿cierto? Y luego resto. 2 para llegar a 3, ¿cuántos me faltan? 1, ¿cierto? Entonces me va sobrando 1. Y digo aquí, el 2 en el 1 me cabe, el 2 en el 1 me cabe, no, ¿cierto? Entonces bajo la cifra siguiente, que es el 3, y lo coloco en la unidad que me quedaba acá. Y ahora el 1 se convirtió en 13. El 2 en el 13, ¿me cabe? Sí, ¿cierto? ¿Cuántas veces? Vamos a multiplicar. Digo, 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. 2 por 6, 12. 2 por 7, 14. Me paso. Entonces tiene que ser una menos. Sería 2 por 6. ¿Cierto? Y digo, 2 por 6 son 12. ¿Verdad? 2. Y resto. 12 para llegar a 13. ¿Cuánto me faltan? Una. Y lo coloco acá. Me pregunto otra vez. El 2. ¿Me cabe en el 1? El 2. ¿Me cabe en el 1? No, ¿cierto? Entonces tengo que bajar la cifra siguiente, que en este caso serían el 8. Y empiezo a pensar cuántas veces me cabe el 2 en el 18. Y digo 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. 2 por 6, 12. 2 por 7, 14. 2 por 8, 16. Y 2 por 9, 18. ¿Cuántas veces me cabe? 9 veces, ¿cierto? Y lo coloco acá. Y digo, 2 por 9 son 18, ¿cierto? Y lo resto. ¿Y 18 para llegar a 18 me falta alguna o no? No, ¿cierto? Entonces 0. Y así se termina. Ahora, vamos a recordar un poquito las partes de la división ya que la tenemos aquí resuelta. Entonces, esto de acá, vamos a cambiar de color, un momento, todo acá, se llama dividendo.
Sustento. ¿Ya? Toda esta cifra acá, que es antes de la división, de los puntitos de la división, se llama dividendo. ¿Ya? Este acá, de acá, se llama divisor. Di, vi. Me he tenido una tía Bárbara, lo siento. Es muy difícil trabajar así. Divisor. ¿Ya? El resultado se llama cociente o cuociente. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Cociente o cuociente. A mí me gusta cuociente en realidad, pero es lo dos, da lo mismo. Cuociente. Y acá abajito, si ustedes se dan cuenta, terminamos en cero, ¿cierto? O sea que no me sobró nada. Esto de acá abajo se llama resto. En algunas divisiones pasará que no te va a dar el resultado cero o te va a sobrar una unidad, dos unidades, ¿ya? Y acá es lo importante, porque ustedes acá les dicen, tienen que resolver la división, ¿cierto? La resolvimos, y tienen que colocar si es exacta o no es exacta. Y usted me sentía, Bárbara, pero eso, ¿cómo se hace? Súper fácil. Se van aquí, al final de la división. Si el resto les da cero, quiere decir que es una división exacta, porque no les sobró nada. Entonces la primera sería exacta. Y en alguna otra división que aparezca acá, resuelven esto. Y si les llega a sobrar algo acá, quiere decir que no es exacta. Y ahí tienen que ir clasificándola. ¿Ya? Fácil, ¿cierto? Dividen esto, ¿cierto? Y después van colocando si es exacta o no es exacta. Y dice, estima cada cociente, ¿cierto? El cociente vendría siendo el resultado de la división, ¿cierto? Y acá dice, calcula el factor desconocido de cada caso. Explica tu estrategia. Yo aquí, mi tarea también igual que ustedes, entonces yo en mi hojita, yo dije, ¿qué puedo hacer ahí para poder adivinar qué es lo que tengo que hacer ahí? Porque nos falta algo aquí, por cierto. Entonces yo dije, quizás deberíamos hacer la operación contraria. Así que estamos multiplicando, ¿cierto? Y me dan el cociente, el resultado, perdón. Entonces yo, ¿qué tengo que hacer acá? ¿Qué hice yo? Dividí. ¿Qué dividí? Pongan atención. Miren, vamos ahí al lapicito. Celeste. Entonces yo digo, aquí falta algo. Entonces, como esta es multiplicación, tengo que hacer la operación contraria, que vendría siendo la división. Entonces lo vamos a hacer por acá. ¿Yo qué hice? Coloqué 120, que sería el resultado, que en este caso vendría siendo mi dividendo, y lo dividí en 8, que vendría siendo mi divisor, ¿cierto? Eso hice. Coloqué el 120 y lo dividí, no lo multipliqué en este caso por 8, sino que lo dividí. Hice la división. Digo, el 8 en el 1 me cabe, tengo 8. ¿Me cabe en el 1? No, cierto, me falta. Entonces en este caso voy a separar dos cifras, la primera y la segunda. Y empiezo a ver, 8 por 1, 8. 8 por 2, 16. Ya me pasé, ¿cierto? Porque tengo que llegar solamente a 12. Entonces yo digo 8 por 1, 8 por 1 es 8, ¿cierto? Y digo, 8 por llegar a 12, digo 8, 9, 10, 11, 12. ¿Cuánto me faltan? 4. Y me pregunto otra vez, ¿el 8 me cabe en el 4? No, ¿cierto? Entonces tengo que bajar la cifra siguiente, que vendría el 0. Vendría siendo el 0, perdón.
Y el 4, ahora ya no es 4, sino que es 40. Me cabe, ¿cierto? El 8 en el 40. Vamos a ver cuántas veces. 8 por 1, 8. 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. 8 por 4, 32. 8 por 5, 40. ¿Cuántas veces me cabe? 5 veces, ¿cierto? Y yo digo, 5 por 8 son 40. Y lo resto. ¿Y 40 voy a llegar a 40? Nada, ¿cierto? Ahora, volviendo a la materia de arriba, esta vendría siendo una división exacta o no exacta. Exacta, correcto, que no me sobró nada. Y ahora ustedes se preguntarán, ya pues, hice la división, ¿cierto? ¿Y ahora qué hago? El cociente, que vendría siendo 15, yo lo coloco acá. Y mágicamente vamos a comprobar, si yo multiplico 8 por 15, me tendría que dar 120. Lo vamos a comprobar acá. Coloco el 15 por 8 y digo, 5 por 8, 40. Coloco el 0 y reservo 4, ¿cierto? 8 por 1, 8, y más 4, 8, 9, 10, 11, 12. Y mágicamente, ¿cierto? Nos dio 120, que es el resultado que aparece ahí. Entonces está bien. La estrategia. Vamos a recordar la estrategia. Como es multiplicación, yo ocupo la operación contraria, que en este caso estaría haciendo la división. Y pesco los dos dígitos que aparecen acá y los divido y me va a dar lo que tengo que colocar acá. ¿Ya? Y luego dice, analiza y responde. Luego justifica con ejemplos. Si un número es dividido por 2, ¿cuáles son los posibles restos que me puede dar? Tienen que ver más o menos lo que aparece ahí arriba, de las exactas o las inexactas. ¿Ya? Y responder ahí. Y hacer un ejemplo. Si un número letra B es dividido por 3, ¿cuáles son los posibles restos? Tienen que ver mucho con los pares y los impares también, les estoy ayudando. ¿Ya? Y vamos avanzando. A ver si puedo avanzar. Nunca puedo avanzar así. Un momentito, un segundo. Vamos a compartir de nuevo. Para ir avanzando, ¿ya? Un segundito. Para acá. Ya, ahora sí. Y luego dice, determina el valor, el menor número en el que puedes aumentar el dividendo de modo que el resto de la nueva división sea 3. Guíate por el ejemplo. Aquí, si se dan cuenta, chicos, da una división exacta. Entonces yo dije, ¿qué podríamos hacer para que no dé exacta, ¿cierto? Y más encima que dé 3. Yo dije, oh, puede ser, ya, aumentémosle 3, como dice aquí, porque el resto dice así. Y entonces yo coloco 420, ya no vendría 100, uy, que me quedó feo, déjenme borrar, otra vez. 420, ¿cierto? Pero en este caso, si yo le aumento 3, ya no son 420, sino serían 421, 22, 23, 423, ¿cierto? ¿Qué hice? A la unidad le sumé 3 unidades, nada más. Y lo divido otra vez, ¿cierto? En este caso sería siendo el divisor el mismo 5. Vamos a ver si resulta, porque me tiene que dar como resto 3. Digo, el 5 en el 4, el 5 en el 4 me cabe, no, ¿cierto? Entonces separo dos cifras. Y ahora ya no es 4, sino que se convierte en 42. ¿Cuántas veces me cabe el 5 en el 42? 5 por 8 son 40. Y 5 por 9 son 45, me paso. Entonces tengo que decir 5 por 8. 5 por 8 son 40, ¿cierto? Y 40 para llegar a 42 son 41, 42, me sobran 2. El 5 en el 2, ¿me cabe? El 5 en el 2 me cabe, no, ¿cierto? Entonces bajo la cifra siguiente, que es el 3. Y ahora el 2 se convirtió en 23. ¿Cuántas veces me cabe el 5 en el 23? 5 por 3, 15, 5 por 4, 20.
Y 5 por 5 son 25, entonces serían solamente 4. 5 por 4 son 20. Y 20 para llegar a 23, ¿cuánto es? 3. ¿Resultó? Sí, ¿cierto? Porque el resto decía que tenía que ser 3. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí, chicos? Solamente sumarle a la unidad 3. ¿Ya? Y acá tienen que hacer lo mismo. Y luego adivinar acá, dice, escribe dos divisiones que cumplan con las condiciones dadas en cada caso. El dividendo tiene que tener 3 centenas y 2 unidades. El divisor es un dígito y el resto tiene que ser 5. Tienen que pensar ahí cómo lo pueden hacer. ¿Ya? Esa es la página. Un momento. Y nos vamos a la página 73. ¿Qué tienen que hacer aquí? Dice, resuelve los siguientes problemas. Mariana, Benjamín, Carolina y Daniel estimaron el cociente de 468 dividido 5. Estas son sus respuestas, ¿ya? Explícale a un compañero o compañera cuál de las respuestas es la más cercana. Lo van a escribir aquí, ya que no podemos todavía con la contingencia, ¿cierto? Van a escribir aquí cuál es la más cercana. Y luego dice, una agencia de turismo espera a 135 turistas para la próxima semana. Cada uno de los vehículos de la agencia puede llevar a 7 pasajeros. ¿Cuántos vehículos se necesita? ¿Qué tengo que hacer entonces? Dividir, ¿cierto? Los turistas por los pasajeros. Perdón, por los vehículos. Ya iban a saber, ¿cierto? Luego dice, Lorena quiere cortar la siguiente cinta de trozos de igual medida y que correspondan a un número natural. Entonces tengo que ver las medidas, ¿cierto? Y dice, ¿es posible cortar la cinta en 4 trozos de igual longitud? ¿Por qué? Tienen que hacer la división, ¿cierto? Y después dice, en un jardín hay 9 barriles llenos con agua de lluvia. Si en total hay 288 litros de agua y cada barril contiene la misma cantidad, ¿cuántos litros de agua tiene cada barril? Y lo último dice, reflexión. ¿En cuál actividad tuviste dificultad para desarrollarla? ¿Cómo la superaste? Después dice, ¿cómo participaste en clases? ¿Crees que te ayudó a comprender los contenidos? Bueno, ahí tienes que ver también el contexto de los videos y todas esas cosas, ¿cierto? Y responder. Entonces, después escribes estas preguntas, ¿cierto? Y las resuelves en tu cuaderno. Y eso es todo lo que tenemos que hacer el día de hoy. Cualquier cosa, ustedes saben, los esperamos con mi Jimena. WhatsApp, Facebook, llamadita. Estamos atentas a sus consultas. Que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana.